Y muy buenos a todos y a todas, sean bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video del canal. Como dice en el título, hoy voy a hablar sobre el petróleo y la situación por la que está pasando. Sé que va a ser otro tema difícil de entender, pero créanme que vale la pena prestar atención. Estuve investigando y a medida que fui tomando notas, se me ocurrió compartirles la información. Espero no aburrirlos y que les guste el contenido. Precio del petróleo. A día de hoy, el petróleo está por encima de los $100 por barril, a 107 para ser exactos. Es sabido que en el mercado internacional el crudo se maneja en base a dólares, de ahí el tan famoso patrón petrodólar. Podemos ver que desde inicios de diciembre del 2021 el precio ya estaba tomando fuerzas al alza, llegando a cotizar el 1 de diciembre en $62 por barril y tocando un máximo de $130 el 7 de marzo de 2022. Producción. Para producir gasolina o gasóleo no basta con tener petróleo. Al petróleo hay que refinarlo para transformarlo en combustible. Y este proceso se hace en las instalaciones llamadas refinerías. La capacidad de refino que existe ahora mismo en el mundo para producir derivados del petróleo es limitada. La producción es muy alta y es algo que está ocurriendo en todas partes. Margen comercial. Acá podemos ver el margen comercial de las refinerías estadounidenses. Notamos cómo se amplía cuando aumenta la demanda de gas o combustible para la calefacción. Las refinerías necesitan comprar más crudo para aumentar la producción y así satisfacer la demanda. Pensemos un poco, la diferencia de precios se reduciría si el inventario de gas o combustible para calefacción fuera alto, pero la realidad es otra. El precio del barril es elevado y el coste de refinería también lo es. Por lo tanto, son dos factores que elevan a la vez el precio de los carburantes. En principio, que los márgenes comerciales de las refinerías estén tan altos debería de ser una normalidad. Las refinerías compran crudo y producen gasolina y gasóleo. Si hay mucha diferencia entre el precio del petróleo y el precio de los carburantes, lo que deberían de hacer las refinerías en todo el mundo es comprar petróleo para aumentar la producción. Si hay mucha demanda del crudo, lo que va a pasar es que se van a inflar los precios en los mercados internacionales. Y si dedican todo ese esfuerzo a producir derivados del petróleo, estos mismos deberían de bajar de precio porque hay mayor oferta. Pero eso no está sucediendo ahora mismo, y los márgenes comerciales de la refinería están en máximos históricos en todas partes del mundo. Pero, ¿por qué? Cabe aclarar que el margen comercial no equivale a margen de beneficios, dado que hay que restar los gastos operativos de las refinerías, y estos gastos estuvieron aumentando durante estos últimos meses. ¿Por qué razón? Porque las refinerías para producir combustibles deben retirar el azufre que contiene el petróleo, y esto se puede ver especialmente en Europa porque compran mucha cantidad de petróleo con alto contenido de azufre, y para retirar el azufre suelen usar una tecnología que es intensiva en usar gas natural, y como el precio del gas natural durante los últimos meses también se disparó, estando a 3,88 hoy y habiendo subido un 76% durante este mismo año, los costes del proceso para refinar combustibles también se han elevado fuertemente. Falta de capacidad de refino global. Las refinerías ahora mismo están operando a máximo rendimiento, por lo tanto, no tienen margen para comprar más petróleo y elevar la producción de combustibles, y como la demanda de combustibles es muy alta y no dan abasto para producir suficiente cantidad, la diferencia entre el precio del crudo y el precio de los combustibles se agranda sin que las refinerías puedan arbitrarlo y así reducir la brecha. ¿Pero por qué hay diferencia entre la refinería y la demanda? Porque el precio del petróleo no refleja la demanda comercial del combustible. Muchos estados, en especial Estados Unidos, están liberando ahora mismo reservas estratégicas de petróleo, lo cual está contribuyendo a controlar el precio del mercado internacional. Esta medida sirve para mantener el precio del crudo, pero no sirve para mantener los márgenes comerciales de las refinerías porque todo ese crudo que se libera de la reserva estratégica se tiene que convertir en combustible dentro de la refinería. Y si se libera mucho petróleo, pero no hay suficientes refinerías para procesarlo, se provoca el famoso cuello de botella, y el petróleo en las refinerías se atasca, provocando así la suba del precio del margen comercial de las refinerías. Reservas de combustibles. Se podría decir que con estas medidas todo debería estar bajo control, pero no es así. Sería diferente si hubieran reservas grandes de combustibles y éstas se liberaran para entregarla a toda la demanda, balanceando así la oferta y la demanda. Pero el caso es el contrario, las reservas son bajas y la demanda por combustibles lo único que hace es aumentar. Crudo estancado. El crudo está estancado esperando que las refinerías lo procesen.
provocando así que las empresas y estados le paguen más a las refinerías por el refinado del crudo, y habiendo poco combustible refinado no pueden controlar toda la demanda que hay por la poca oferta disponible. Sale menos combustible de las refinerías de lo que se demanda por necesidad, cayendo así en un círculo en el que no se puede salir, elevando todos los precios relacionados al petróleo, y abriendo cada vez más la brecha entre los precios finales del crudo y de los combustibles. Problemas en Europa. Durante los últimos años, Europa estuvo perdiendo capacidad de refinado, pero ¿por qué? Porque la industria de la refinería se ha ido desmantelando y no se ha ido reinvirtiendo capital, de tal manera que mientras las viejas instalaciones iban decreciendo, no se instalaban refinerías nuevas. ¿Y por qué se fue desmantelando poco a poco la industria de la refinería? Por un lado, porque los costes han aumentado, como por ejemplo a través de regulaciones medioambientales, y por el otro, se ha venido dando el mensaje que en los próximos años se iba a abandonar el combustible fósil, o usar una mínima cantidad comparándola a la que se usa hoy en día. Por ende, si se anuncia que el labor de las empresas de refinería va a dejar de ser necesaria en 10, 15 o 20 años, la industria no hace reinversiones para renovarse. Entonces, si se anuncia que la industria va a caducar, obviamente se deja inyectar capital en ella, y si no hay inversiones y baja la capacidad de refino, va reduciendo la capacidad de producción que antes había en el sector. Demanda acelerada e inyección artificial. Y por último, ¿acaso se dio la casualidad que hubo fallos en los cálculos sobre la producción de combustibles para los años venideros y para la satisfacción de la demanda actual? No. El tema es que los gobiernos y los bancos centrales estos últimos años elevaron la impresión de dinero, generando así un crecimiento en la capacidad de demanda de diferentes industrias de manera artificial. Porque no solo que a medida que la producción seguía siendo la misma, la industria fue decreciendo. Las refinerías no dan abasto y no pueden así controlar toda la demanda que se produjo, generando así escasez de combustibles. Y a medida que la demanda crece, el gasto por ella también se eleva, generando así más inflación. Conclusión. Como mostré al principio del video, el precio del petróleo viene en aumento hace meses. Hay varias razones que no nombré y que también voy a preparar videos para hablar sobre el tema. Una de ellas es el conflicto bélico que está pasando ahora mismo entre Ucrania y Rusia. También hay un dato interesante sobre el petróleo en medio de la cuarentena, que llegó a cotizar de manera negativa inclusive. Quiero buscar información sobre lo que pasó y poder preparar un video. Todo lo que mencioné de manera técnica unos minutos atrás son razones claras por la cual el petróleo se está comportando de esta manera. Por la mega emisión monetaria de los bancos centrales, la desmantelación de la industria de la refinería por la propaganda de energía verde para los próximos años, la negación a usar energía nuclear, que este es otro tema que voy a buscar más adelante porque también es muy interesante, y la no reinversión hacia el sector de carburantes por la contaminación, las regulaciones y la suba en las tarifas por contaminar el medio ambiente. Como vemos, hay muchas causas y no es solo una. Y bueno, llegamos al final. Hasta acá voy a dejar la información de hoy. Sé que es difícil, imagínense cómo estaba yo mientras escuchaba la información y también investigaba por internet. Una de mis metas es ir aprendiendo más sobre el mercado del petróleo porque me parece sumamente interesante y tengo ganas de compartirlos en los videos que vaya haciendo. Yo también estoy empezando con esto y estoy emocionado de poder aprender más y más junto a ustedes. Y antes de despedirme, quiero dejarles una pequeña reflexión. Cada día es valioso y vale la pena disfrutarlo. No nos olvidemos de vivir el presente, pero tampoco descuidemos el futuro. Aprendan hoy y dediquen cada momento. Nos vemos en la próxima. Chao.